Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están superando esta crisis del coronavirus, esta pandemia, amigos y amigas? Esperamos que estén ustedes muy bien de salud. Lo más importante en este momento y siempre es la salud, amigos y amigas. Y luego, bueno, alguien aquí tiene que decirle que le ama a uno, ¿verdad? Te amo. Te amo. ¿Qué Muy tal, buenos días, amigos? ¿cómo están en este martes 2 de junio de 2020? Las 10 de la mañana con 13 minutos, la más cordial de la bienvenida, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, ciudad de Puerto de Ensenada, en Baja California, México. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Muy buenos Y días. muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Pues aquí listos para empezar esta transmisión más de Cuatro Vientos. En este caso empezamos con una nota pues que a muchos mexicanos, creo, como a mí, nos va a ¿Ya doler. ves? Nos va a doler Mucho. bastante. Hace apenas 2 días, Javier Cruz y yo estuvimos recordando a Héctor Suárez y yo le decía a Javier que para mí, sin duda alguna, era el mejor comediante, el mejor artista de comedia que me había tocado ver en nuestro país y que tenía programas maravillosos, personajes increíbles, que a mí me habían hecho reír mucho. La mayoría de los comediantes me parecen sosos, algunos hasta vulgares, y Héctor Suárez siempre muy, muy bueno. Y recordábamos aquel programa de ¿qué ¿Qué nos nos pasa? pasa? ¿Qué nos pasa? Entonces Javier rápidamente, como ya se ha hecho muy ducho con todo lo que es Algunas internet, cosas, se algunas metió a cosas. buscar los programas antiguos, estos de ¿qué nos pasa? Y estuvimos escuchándolo mientras comíamos Viviéndolo, y pues disfrutándolo, a disfrutándolo. carcajada batiente, recordando Efectivamente. los personajes. Escuchamos, le recomendamos muchísimo, la vamos a recuperar y la pasamos aquí en Cuatro Vientos. Una entrevista muy buena que le hizo, la más reciente, quizá la última entrevista que dio que dio Héctor Suárez a Julio Hernández. Y en esa entrevista aparece un Héctor Suárez sumamente crítico, a la vez un mexicano que ama profundamente a su país. Le dice a Andrés Manuel López Obrador: hermano, nos has dicho que no nos ibas a fallar, pero nos estás fallando, tienes que ir contra los corruptos, tienes que acabar contra todo lo que hemos estado luchando durante años. No digas por favor amor y paz y que nos vas a perdonar, no digas eso porque nos decepcionas. Muy crítico, pero Como muy toda su vida, sentido, ¿no? diciéndole yo quiero Ujú. creer, yo quiero creer en ti, Andrés Manuel, pero por favor, éntrale con decisión a todo esto y te apoyamos. Bueno, anunció en esa ocasión que iba a hacer un programa con Televisa, un programa crítico que ya tenía nombre, Ahí viene el golpe. Ujú. Y después de una Televisa y entrevista, Canal 22 del sí, una sistema de coproducción. televisión del Estado mexicano. Y después de una entrevista muy, muy buena, al final él dijo: tengo 81 años y tengo muchas ganas de seguir haciendo lo mejor que pueda por mi país, y yo lo hago desde lo que sé hacer, que es la comedia. Dijo: ¿cómo ves? Le dice a Julio Hernández que estoy aquí todavía dando la pelea después de 13 operaciones que tuve por cáncer. Y ahí fue donde a nosotros se nos encendieron las luces de alarma, porque no hemos visto, ya él había anunciado que entraría a crear este nuevo programa de Ahí viene el golpe, y hace meses que lo anunció y no hemos visto nada. Y comentamos Javier y yo así con una V negra de mal presagio sobre la cabeza: ¿no será acaso que esté muy enfermo y por eso ya no pudo seguir en su proyecto? Pues era eso, fíjense, era eso, amigos, amigas. Hoy nos amanecemos con la noticia de que el gran actor y comediante mexicano Héctor Suárez falleció a los 81 años de edad, según anunció su hijo, el también actor Héctor Suárez Gómez, en un comunicado a través de las redes sociales. Sí, por favor. Héctor Suárez, nos dice los periodistas de Animal Político y de Notimex, dejó un legado de emblemáticos personajes que servían para hacer una crítica social y reír de los clásicos personajes mexicanos. Algunos de estos son el no hay. Si ustedes son de nuestra generación, van a recordar a este personaje. No hay cuando cualquier cosa que le iban a pedir a que solucionara un problema, no hay, no se puede, no hay.
quien nunca atendía bien a los clientes de su tienda. Él no hay. También su personaje, fíjese, el licenciado Buitrón, de buitre, Buitrón, un funcionario público que no agilizaba los trámites, además era un súper corrupto. El Flanagan, con su frase, queremos rock, un hippie trasnochado. Doña Zoila, un retrato caricaturesco de una madre dominante. Zoila, soy tu madre porque soy tu madre. Suárez también representó a choferes, vendedores, meseros, representó al negro Tomás, ¿te acuerdas? Un negrito fabuloso que salía con su mamá negra y nos hacía recordar un poco a doña Eufrosina. ¿Con Memín Pinguín? Sí. También representó a personajes como vendedores, meseros, hizo de todo en el Mil Usos, este personaje que él fue el que lo hizo famoso, el Mil Usos. Además de narrar las dificultades que un campesino enfrenta al llegar a la Ciudad de México en busca de una vida mejor. Puro personaje de pueblo y personajes de poder corruptos, de esa gente que uno no quiere toparse en la vida. En 2017, el actor denunció que recibió amenazas por sus críticas al poder. 2017, en el gobierno de Enrique Peña Nieto. El comediante narró que una camioneta lo siguió en varias ocasiones. Luego, en mayo de ese año 2017, en el baño de un centro comercial en Morelos, alguien le puso una pistola en la cabeza. Él para entonces estaba viviendo en Morelos con sus hijos. Dice, este hombre que me tenía una pistola en la cabeza me pidió que dejara de hablar del gobierno y de la presidencia, dijo Héctor Suárez en entrevista con Carmen Aristegui. También lo dijo con Julio Hernández. Y que le dijo, no sé, dice él, no sé si es una advertencia, pero me hice pipí, me oriné del temor. No vivo en paz, no sé qué hacer, estoy muy asustado. Dijo entonces y agregó, no estoy a gusto, no estoy contento, no duermo, no sé las consecuencias que pueda tener esta denuncia. Comentó que además esta persona que lo amenazó le mostró una fotografía y le dijo, ¿la conoces? Dijo, era mi esposa, ¿cómo no me iba a conocer? Pues tenemos todos los datos de dónde vives, qué haces, a dónde va ella, a qué horas va a determinados lugares, así es que o te portas bien o pagas las consecuencias. Y luego sigue agregando Héctor Suárez, bueno, que no solo criticaba al poder, también a la sociedad. Nada de que los corruptos son los que gobiernan, los gobernantes que antes estaban en plena impunidad y que el pueblo es sabio y bueno, nada. Él criticó parejo, nos criticó en nuestros errores, en nuestros defectos, nos ponía un espejo enfrente para que viéramos qué horribles éramos muchas veces, ¿no? Todas las personas, la mayoría de las personas. Entonces también criticó a la sociedad donde todo el mundo vive de rodillas, dijo, callado, agachones, y no hay una cultura de reclamo en lo absoluto, dijo en una entrevista también para Newsweek México en 2015. Y es que la descomposición social que tanto se critica, se decía a quien lo quería escuchar, Héctor Suárez, se vive en todos los ámbitos. Vas a supermercados que tiene 25 cajas y trabajan solo 2 y ahí nos tienen haciendo colas. ¿A poco no es cierto? Como si nos fueran a hacer el favor de que nos fueran a regalar las mercancías. Obviamente hay una cola de 60 metros y nadie dice nada. El día que levantemos la voz, las cosas cambiarán, decía Héctor Suárez, y agregaba, lamentable y dolorosamente, si transmitieran el programa ¿Qué nos pasa?, que inicialmente se hizo hace 30 años, estaría igual de vigente porque no hemos cambiado absolutamente nada. Vivimos un retroceso dramático y muy fuerte. El actor fue sometido a una intervención quirúrgica en agosto del año pasado con el propósito de extirparle la próstata y la vejiga, Javier. Tenía cáncer de próstata. Estaba enfermo como tu hermano Jesús.
Este último órgano, la vejiga, por el cáncer que padecía desde el año 2015. Con profundo dolor, dice su familia, queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez le pedimos que por favor comprendan este momento de gran tristeza que estamos viviendo y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo, publicó su hijo en Twitter. Para nosotros se va el papá, el abuelo, el hermano, el esposo, y no la figura pública que merece todo el reconocimiento de la familia artística y los medios de comunicación. Denos oportunidad de procesar este duelo y en unos días podemos conversar con ustedes. Gracias. Descanse en paz, Héctor Suárez. Y mire, su hijo Héctor. No fue una operación tan riesgosa porque fue una laparoscopía y no le abrieron. Esto lo sigue narrando su hijo Héctor Suárez Gómez. Mi padre desde antes de ingresar al hospital estaba de buen humor. Charlamos un poco, hasta bromas hizo con mis hermanos y conmigo, así como con su esposa Sara, dijo su hijo, el también actor Héctor Suárez Gómez, en una entrevista que ofreció en septiembre del año pasado. Y Gómez envió uno de los últimos mensajes a su padre a través de su cuenta de Facebook antes de su deceso. ¿Qué dijo? Admiro y amo profundamente a ese guerrero de 81 años, al que desde hace casi 52 años llamo papá. Gracias, papi, por esta loca familia que tenemos. Te amo, escribió el actor. Apenas el domingo, apenas hace 2 días, y pues hoy en la mañana se da a conocer la muerte de este inmenso ser humano. Justo cuando lo estábamos recordando sí, nosotros. mucha gente lo recuerda, o lo dice, obviamente por este humor tan ácido, tan directo, tan brutal para hacer la denuncia pública, para hacer la crítica. Pero también hizo varias películas, Héctor Suárez. El tirante. El tirante es una cosa fantástica. El tirantitos. Yo creo que la película que marcó su rumbo profesional, tanto en la comedia de teatro, de burlesque, de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación electrónicos, como en el cine, amigos y amigas, fue Mecánica Nacional. Mecánica Nacional es una película de los 70s, en donde de nueva cuenta se hace un retrato de los mexicanos, así brutal, nos desnuda, amigos y amigas, de nuestra esencia, nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestra forma de ser tan caótica, tan contradictoria que tenemos los mexicanos. Y no sé si tú te acuerdas, ahí es el personaje de un político que está tratando apenas de iniciar su carrera, pero tiene una novia muy, muy frondosa, que es Fabiola Falcón, creo que se llama la actriz, no recuerdo yo ahorita bien su nombre, creo que sí es Fabiola Falcón, que en aquella época pues era la bomba sexy del cine mexicano, y ahí sale con una pistola armado ahí, con un carrazo. Y bueno, si no han visto esta película de Mecánica Nacional, con Lucha Villa, ¿sí? Y Manolo Fábregas. Y con Manolo Fábregas también, Lagunilla Mi Barrio. Lagunilla Mi Barrio es la que sale con Manolo Fábregas. Sí, con el Tirantes. Pero la primera es Mecánica Nacional, amigos y amigas. Busque esa película, ahora que está usted confinado. Es donde se les muere la abuelita, ¿no? Se le muere doña Sara García, se muere que la abuelita. No tiene un minuto de pérdida esa película, es estupenda. La verdad, amigos y amigas, vean esa película, es excelsa, es muy buena y nos retrata a un Héctor Suárez apenas arrancando, ya era un personaje, pero ahí, ¡pum!, se dispara Héctor Suárez hacia la fama a nivel nacional. Creo yo que, como lo hemos puesto, Alicia, en nuestra Liga de la Nota, el día de hoy, fuera de nuestro programa de noticias, es sin duda alguna lo que habíamos dicho. El comediante más excelso, más importante que ha tenido en las últimas 4 o 5 décadas este país. Lo demás a veces se pasa de vulgaridades, de lugares comunes, de un humorismo idiota, que desafortunadamente eso es lo que ha estado fomentando empresas como Televisa y TV Azteca, realmente comediantes estúpidos. Y bueno, han provocado un gran daño cultural a la sociedad mexicana. Pero Héctor Suárez, amigos y amigas, yo la verdad no tengo sombrero. Si tuviera mi sombrerote de Michoacán hoy me lo quitaba. Y Héctor Suárez, te llevaron siempre en el corazón.
hasta que pues, te alcancemos, ¿no? Por ahí, sí, en el camino. Esperemos que nos esperes un buen tiempo. Y bien, pues bueno, pues un homenaje a Héctor Suárez homenaje. que se lo merece. Lástima que muere en estos tiempos de COVID en donde la gente no se puede concentrar, pero estoy segura de que muchos lo tenemos aquí en el corazón y agradecidos de todas las horas de felicidad, de carcajadas, de reflexión que nos hizo vivir durante su muy larga trayectoria artística. Celebramos entonces la vida de Héctor Suárez. Así es, hay que celebrarla, esa es la palabra en realidad. Bueno, Galicia, y bueno, entramos ya a lo fuerte de la información, amigos y amigas. Fíjense que hoy el reporte Índigo trae esta información muy interesante, no la estaba viendo yo, al menos en las notas que estaba yo consultando en otros medios. Ante la situación que se vive por el confinamiento, por la propagación de COVID-19, el organismo humanitario internacional World Vision exhortó a las autoridades del gobierno federal y a los gobiernos locales a tomar las medidas necesarias que garanticen la correcta protección de la infancia y la adolescencia. Para Tonatiu Magos, director de Incidencia, Política y Movilización de World Vision México, en el contexto latinoamericano somos de los países más atrasados en la protección de los derechos de la niñez. Sí tenemos un sistema, pero es muy nuevo. El sistema chileno ha tenido muchos años de estar trabajando y ha habido muy buenas experiencias. El sistema salvadoreño y en países como Brasil, Argentina y Uruguay está funcionando. En México llegamos 25 años tarde. Imagínate tú, los niños maltratados, violentados en sus derechos, que hoy tienen 40 años y dicen, pues llegaron tarde a mi vida. Pues mira, esto nos hace recordar que es precisamente el tiempo que tiene el neoliberalismo, ¿sí? Llevando las redes y las políticas públicas de este país, amigos. Simulando que crea instituciones. Así es exactamente, al final de cuentas, el resultado de este sistema que pues se niega a terminar, ¿verdad? Mire, al reconocer que actualmente se vive una situación que perjudica a los derechos de la niñez, Magos comentó que ante la crisis económica que se vive, está obligado el Estado mexicano a tomar decisiones que son complejas por los recortes presupuestales. Sin embargo, los gobiernos deben garantizar la correcta protección de la infancia. Vemos con mucha preocupación que a menos crecimiento económico, menos tributación, pago de impuestos. Y entonces tendrá que haber ajustes. El llamado es a no recortar recursos a los empobrecidos sistemas de protección a la niñez que ya operan con recursos hiperlimitados, que no permiten, estos recursos tan pobres, no permiten darle el acceso a las mejores condiciones económicas de salud y desarrollo a los infantes. Caso de CIPINA, que es el Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, que opera solo con 58 millones de pesos para la política pública infantil del país. Y eso te da muchísimo coraje cuando lo consolidas, cuando lo comparas con el tema de el presupuesto que se le da para subsidio a los partidos políticos. A uno de estos, tan solo a uno de estos partidos políticos. Un solo partido que renunciara al 50% de su presupuesto, le podían duplicar, quizá mucho más, el presupuesto a CIPINA. Así es. El organismo, que de manera reciente firmó un pronunciamiento en conjunto con más de 100 organizaciones no gubernamentales, reveló que en el mundo hasta 85 millones de niñas y niños podrían sumarse a las filas de víctimas de violencia física, emocional y sexual en los próximos 3 meses por esto de la pandemia. ¿Sí? Por el simple confinamiento, por estar ahí con sus familiares confinados, los niños, las niñas, pueden tener estos aumentos en todo este tipo de abusos. Que por cierto, los abusos vienen del seno familiar, en su gran mayoría para los niños. En promedio, se estima que 1.000 millones de niños y niñas experimentan alguna forma de violencia cada año. No obstante, esta pandemia está exacerbando vulnerabilidades que incrementan el riesgo de violencia no reportada. Pues así están las cosas, amigos, amigas, con este tema de los niños, los infantes. Son sin duda los adolescentes
que sin duda, amigos y amigas, pues son de los sectores que están marginados en este país y en el resto del mundo, como estamos observando. Pero bueno, hay que empezar primero por la casa. Bueno, y vamos ahora al otro extremo. Estamos hablando de la Sí, niñez de la en niñez. condición vulnerable, en situación de pobreza. Y de estos Ahora vayamos a hablar del segundo hombre más rico del país, que pues se está llamando prácticamente a desobedecer a las autoridades frente a lo del problema del COVID-19 y que ha sido obligado, ¿verdad?, a pagarle al gobierno más de 8,000 millones de pesos que adeudaba al fisco en impuestos, que fue rezagando, que no pagaba. Bueno, pues resulta que Salinas Pliego, que es el dueño de las empresas, que así se llaman, empresas del grupo Salinas Pliego, ganaron 48,000 millones de pesos en el primer trimestre del año. Para que vea usted que cuando decimos, es que esta pandemia, esta crisis nos está pegando a todos. No, señores, los machuchones, como les dice alguien, los ganones siempre ganan. Las empresas del Grupo Salinas generaron al menos 48,796 millones de pesos en ingresos durante los primeros 3 meses del año 2020. Esta suma de dinero es 14.2% superior a la registrada en el primer trimestre del año 2019, de acuerdo con los reportes financieros del conglomerado. Hace falta una reforma fiscal profunda, Javier, que haga que paguen más los que más tienen, para que alcance el dinero para los programas sociales. Mira, Efraín Flores del portal Sin embargo informa también que aunque los ingresos del grupo fueron al alza en el último año, las 18 compañías que componen este conglomerado no son ajenas al clima de recesión económica derivado de la pandemia del coronavirus. Y pone como ejemplo los resultados financieros del grupo Electra y de TV Azteca. En el primer caso, existe una tendencia positiva desde el año pasado, que sufrió un tropiezo en los últimos 3 meses. Y en el segundo, en el de TV Azteca, la caída de ingresos es consistente con la inercia observada a partir de principios del 2019, pese a que el primer reporte que están haciendo de cómo se estaban repartiendo los recursos públicos para comunicación social de la presidencia y del gobierno federal mexicano, pues junto con la jornada, ¿qué otro medio de comunicación? Estaba TV Azteca, ¿no?, que le estaban dando una cantidad importante. En fin, ahí están los datos que manejan con la base de sus estados financieros, porque son públicos. Como es una bolsa que cotiza públicamente, es un consorcio que cotiza sus acciones, bueno, se dan a conocer, se abren y ahí Oye, pero fíjate, agarra la información. Enero, febrero, marzo se lleva casi 49,000 millones de pesos de ingresos. Dime. Y ¿qué tanto hace? Yo creo que ni una semana que salió en un video diciéndole a López Obrador, diciéndonos a los mexicanos que teníamos que salir a las calles ya a trabajar y que si no lo hacíamos, pues nos íbamos a morir de hambre, nos estamos muriendo de hambre, dice, hizo que me recordara de Fox también, que también se está muriendo de hambre el pobrecito, y tanto que tiene que comer porque está en pleno desarrollo ese hombre. Oye, y la siguiente nota tiene que ver con algo que ya se había pronosticado. Habíamos hablado de este tema de las remesas que mandan los connacionales que trabajan fuera del país y que, pues, al menos en los primeros 3 meses del año, habían consolidado el mercado de consumo interno, porque pues, era una de las pocas vías de financiamiento que estaban recibiendo los hogares en nuestro país. Después de, pues bueno, se suspenden las labores, mucha gente se queda sin empleo, el empleo formal se queda prácticamente paralizado durante muchas semanas. Ahora el empleo informal, usted sabe cómo están haciendo lo increíble para poder sacar el dinero del día. Pero hoy en abril, amigos y amigas, nos están dando la información, fue Animal Político también, en donde dice que el envío de remesas al país en abril fue de 2.861.3 millones de dólares. Habían sido por 3.000 en marzo, amigos y amigas. Y que esto significa una caída del 29% contra lo recibido en marzo y ligeramente superior a lo captado en febrero, previo a la llegada del coronavirus al país.
Sí, Javier, lo comentamos de que Bueno. se había pronósticos de un equipo de investigadores de la UNAM de Ujú. que se iban a desplomar los ingresos Bueno. al país vía remesas, pero comentamos en su momento de que lo que fue enero y ya con el coronavirus, febrero y marzo, no disminuyeron, se Estaban incrementaron. aumentando. De hecho, el mes Marzo sí pasado, fue. marzo, se incrementó casi en este mismo porcentaje, Javier, del que cae ahora, 29%. Ujú. Pero finalmente este mes los pronósticos de los investigadores de la UNAM se hicieron realidad, y es que la crisis también le está pegando durísimo, Muy ¿no?, duro. a los trabajadores mexicanos Muy duro. que laboran en Estados Unidos. La caída de las remesas respecto de marzo, un mes con remesas inesperadamente altas, fue tanto en el número de envíos como en el monto recibido. El número de operaciones en abril fue de 8.6 millones, 2 millones menos que en el mes previo, en tanto que el monto promedio fue de $329 por transacción lo que enviaban, En abril. frente a 377 que En marzo. enviaron en marzo. O sea, enviaron, la gente vio que estaban sus familias en situación difícil en México, hicieron un esfuerzo y mandaron un poquito más. Pero este poquito más es eso lo que pueden mandar, 330, 380, $370. Y aquí, Javier, yo quiero nada más hacer un comentario que ligue esta situación con lo que acabamos de decir de Salinas Pliego. Electra, vía el Banco Azteca, es de las instituciones que se quedan con la mayor cantidad del dinero que mandan los pobres trabajadores indocumentados o con documentos, pero que van a trabajar a Estados Unidos para ayudar a su familia, tienen que dar un porcentaje muy elevado a Banco Azteca, que es una de las vías que seleccionan. Electra es una de las vías que seleccionan para hacerle llegar el dinero a su familia. Fíjate que en este caso, Banco Azteca, que es el canal por el que se estaban canalizando vía Electra, las tiendas Electra, estas remesas tuvieron dos acotaciones importantes en los últimos 12 meses. Eh, eh, por una disposición también de la Secretaría de Hacienda, y creo que también respaldado en alguna modificación que hicieron en el Congreso de la Unión, se le obligó a Salinas Pliego disminuir el monto exactamente, porque eso era, ¿cómo le dice? Cuando algo no es leonino, usura, era un usura, efectivamente, era una usura. Entonces ahí ya hubo un acotamiento. Y la segunda, amigos y amigas, no lo dice no lo trae lo que yo adquirí, pero la inmensa mayoría de estos recursos, incluyendo esta remesa especial que se dio en marzo, que me está corrigiendo, muchas gracias, 4.700 millones de dólares fue lo que se incorporó, no fueron 3.000, 4.700 millones de dólares, se hicieron ya por la vía del Internet. Ya hay muchísimo más posibilidades de que la banca también, la banca mexicana y la banca de Estados Unidos, ni se diga, tienen ya las opciones de las transferencias electrónicas, ¿sí? Utilizando tus propias cuentas para que deposites en la cuenta que se abra acá en México por parte de un familiar que va a recibir ese dinero. Entonces, se pero quitaron las muchísima gente no sabe de esto, Javier. ¿no? Hay mucha gente muy, muy pobre que a duras penas tiene un celularcito y compra el celular porque no hay sistema telefónico, red telefónica normal en sus colonias, en sus pueblos, y la manera en que se comunican es por celular. Y aún aquellos que llegan a tener una computadora o no tienen servicio de internet o no saben usarlo. Entonces, te lo digo porque a mí, yo he conocido así personas que dicen, es que mándamelo por Electra, para mí es más fácil. Además, en Electra no le piden tantos requisitos para cobrar, con que se identifique con cualquier identificación, o que lleve el número de clave de la orden. No tiene, si una persona por cualquier motivo no tiene una identificación oficial de línea o de lo que sea, puede ir a cobrar a Electra. Entonces siguen utilizando ese mecanismo porque es el más fácil para la gente que no tiene acceso a muchos sistemas que pueden ser muy fáciles, pero para la gente que no los conoce, no. Muy bien, bueno, llevamos media hora de programa, amigos y amigas, les queremos dar la bienvenida antes de dar la siguiente información.
Y recomendarles, pedirles de favor que si pueden ustedes, hagan dos cosas. Primero, denle like al programa si les está gustando. Y compártalo porque así haremos fuerte siempre a nuestra comunidad Cuatro Vientos, amigos y amigas. Bueno, vamos con el Tren Maya. Vamos con el Tren Maya, ¿sí? Vamos, adelante. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, este lunes dio el banderazo para iniciar la construcción del tramo del Tren Maya que irá de Izamal a Cancún, que según dijo representa una inversión de 27,000 millones de pesos y deberá estar concluida su construcción en 28 meses. Es muy oportuno iniciar esta obra, dijo el mandatario federal en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, recordando que la epidemia de coronavirus ha provocado una crisis económica y pérdida de trabajos. Según el presidente, el tramo de Izamal a Cancún, cuya construcción estará a cargo de la empresa ICA, de muy malos recuerdos, generará este año 15,000 empleos. 15,000 empleos. El Tren Maya, aseguró el presidente, servirá para reivindicar al sureste del país, ya que en los últimos 40 años en esa zona de la República solo creció Cancún. El tramo de Izamal a Cancún, repitió López Obrador, fue concesionado a la empresa ICA con un contrato de alrededor de 27,000 millones de pesos. Este monto, aseguró, no es deuda para México, sino que los recursos salieron de ahorros y el combate a la corrupción. Todo lo que ahorramos es para este tipo de obras, para devolver al pueblo lo que le corresponde, mencionó. Por su parte, Roberto Miguel Sánchez Campos, miembro del equipo de defensa legal de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muhuichimbal, instó al gobierno federal a realizar un estudio de impacto ambiental en donde se conozcan los riesgos y daños que generaría el Tren Maya al sistema de cenotes. De lo contrario, no puede asegurar que no habrá afectaciones, aún menos con un proyecto que trae más de lo mismo, dijo Sánchez Campos. Así es, recordó también que las comunidades mayas hablan y exigen el respeto a su derecho a los cenotes frente a un proyecto que dice beneficiarles, que se erige con la lógica de la otredad, desde arriba, con la imposición de un modelo de desarrollo sin preguntar lo que realmente los pueblos quieren. Finalmente informó que el pasado 16 de mayo, la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muhuichimbal y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para proteger el sistema de cenotes, ya que de este sistema dependen el derecho al agua, a un medio ambiente sano y al territorio de los pueblos mayas de la península. Pues gran controversia, amigos y amigas. La verdad es que acabamos de conocer de viva voz muchas cosas que están relacionadas con este tema. ¿Sí? Cómo lo ven los mismos habitantes en ciertos sectores, ¿sí? Este proyecto, lo que representan también los cenotes para las comunidades mayas indígenas nativas y para las comunidades en donde se diseminan estos grupos, pero también el enorme orgullo y la importancia que le dan los mismos habitantes de Yucatán y de Quintana Roo, de Campeche, de toda esta zona, amigos y amigas, a este sistema de abastecimiento de agua, pero también el hecho es que está ahí de que la gente vive del turismo, de que la gente, el proyecto que se ideó por parte del Estado mexicano desde Luis Echeverría Álvarez, amigos y amigas, que es el que finalmente lleva el concepto de este turismo masivo hacia lo que hoy conocemos como Cancún, ¿sí? Y que ese es un polo de desarrollo impresionante ahora en materia turística, lo que acabamos de constatar. Sí. Y todo eso se derramó en la región de la Ribera Maya, lo que se conoce como la Ribera Maya. Pero efectivamente vimos también que en la zona de Yucatán y en la zona de los cenotes, Valladolid, Izamal, todos estos lugares, amigos y amigas, la verdad, estos cenotes es una bendición también para algunas personas que son dueñas de lugares en donde se localizan estos cenotes. Algunas de una belleza increíble en los cenotes, amigos y amigas, y lo que representa para las comunidades mayas y para la población en general de toda la península de Yucatán.
Así es un tema que va a seguir causando mucha controversia. Yo puedo comentar al respecto que aún no conozco la opinión real de las comunidades indígenas, o sea, de viva voz, qué piensan los indígenas. No he estado ahí, no hemos hecho un trabajo de investigación, conozco la opinión de pues la gente que está agrupada en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que pues están absolutamente en contra de no solamente los proyectos de Andrés Manuel López Obrador, sino en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y conozco la opinión de algunos prestigiados académicos, investigadores que están en contra del proyecto, abiertamente en contra. Otros que tienen críticas muy fuertes al proyecto, pero que están planteando la necesidad de que se realice de la mejor manera que se puede hacer. Conocí un comunicado de varios investigadores, la mayoría de ellos ambientalistas, que le pedían a Andrés Manuel López Obrador ser escuchados. Dice, porque Podemos México puede dar un ejemplo al mundo de que es posible desarrollar megaproyectos sin atentar, sin violentar los derechos de las comunidades indígenas y el medio ambiente. Es posible, es difícil, pero es posible hacerlo. Y bueno, la versión de Andrés Manuel López Obrador, que la repite un día sí y otro también, en el sentido de que este proyecto del Tren Maya, lejos de afectar a la naturaleza, le causa el menor impacto posible, que es menos contaminante un tren que las carreteras y la cantidad de vehículos que transitan por ahí, y este es el factor fundamental, y que es necesario detonar el desarrollo económico en beneficio de los pobladores de la región. Y cuando hablamos de esto, yo siempre recuerdo, y se lo comento a Javier, el caso de un pueblo de la Sierra Tarahumara que se llama Krill, y por ahí pasa el tren Chihuahua al Pacífico. Y ahora, pues hace 2 años, Javier conoció la región y le consta que gran parte de la economía de los pueblos indígenas está íntimamente relacionada con el tren, con el Chepe. Entonces algo así seguramente sucederá en caso de que se concluya este proyecto del Tren Maya. Es un tema controversial, así lo seguimos viendo, y esperamos tener la oportunidad de en un futuro próximo, ya cuando se levante esto del COVID, invitar a colaboradores de Cuatro Vientos a favor y en contra para hacer una mesa de debate. Sí, yo únicamente, simple y sencillamente digo, ojalá pronto se presente ese manifiesto de impacto ambiental, porque también esa es una situación realiza que yo todavía no entiendo por qué no se realiza ese manifiesto manifiesto de impacto ambiental, que es fundamental y es legalmente necesario para que finalmente se le dé un permiso ambiental y se pueda realizar esta obra. ¿Ya se arrancó? Bueno, en fin, así están las cosas. Hay que seguir, hay que estar muy al pendiente de este tema, amigos y amigas. Bueno, oye, lo que decíamos, Javier, me parece muy bien, porque aquí se aplica otra vez algo de lo que hemos estado viendo. El gobierno va a quitarle todos los apoyos a la ciencia, al arte, a la cultura, y hacen unas campañas terribles cuando lo que se está haciendo es eliminar una serie de fideicomisos manejados con corrupción y buscar otros mecanismos para hacer llegar los recursos a las actividades necesarias, en este caso a los centros de investigación científica. Los centros de investigación ya no sufrirán el recorte del 75% de su presupuesto de operación que se realizarían desde el 23 de abril y diciembre. Luego de negociaciones entre el CONACYT y la Secretaría de Hacienda, se decidió que todos los centros y otras instituciones de investigación no se verán afectados por las medidas de austeridad. La nota de periódico del Economista dice que Sergio López Ayón, director del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, señala que en un correo a la comunidad estudiantil que esta decisión se dio gracias a la negociación entre la titular del Consejo, María Elena Álvarez Bullia, y la Secretaría de Hacienda, la cual aplicaría el recorte sobre los recursos que las instituciones públicas destinados a gastos corrientes en los capítulos 2.000 materiales y suministros y 3.000 correspondientes a servicios generales del presupuesto de egresos de este año. La reducción de los recursos comprometía el pago de los servicios esenciales para el funcionamiento del gobierno,
como luz, agua, gas, telefonía y arrendamientos, pero también podría afectar inversiones prioritarias en salud, educación, energía e investigación científica. Mire usted, el titular de este centro de investigación señaló que el CONACYT buscará preservar los fideicomisos de los centros públicos de investigación que están sujetos a la fiscalización y tienen fines específicos, transportes innecesarios para la gestión y desarrollo de proyectos de investigación multianuales con fuentes de financiamiento externo. Además, las becas de los alumnos en los centros de investigación ya están también garantizados. Así que, enhorabuena, qué bueno que se están escuchando también, pues por un lado, las protestas de los mismos científicos, de la academia, de las universidades, que están diciendo que cómo van a recortar los fondos. Afortunadamente, la directora de CONACYT. Así es, a la directora de CONACYT. Afortunadamente se abrieron los oídos, se sientan a la negociación y ahora primero convencen a la directora general de CONACYT y esta lleva finalmente una negociación que termina ayer con estos resultados. Excelente noticia. Yo creo que aquí en Ensenada tenemos motivo todavía adicional para sentirnos contentos. Nuestro CICES, digámoslo así. Así es. De las 50 ciudades más violentas del mundo en 2019, México aportó 19. 19 de las 50 ciudades más violentas son mexicanas. El 38%. ¿Y quién cree que encabeza esta lista de ciudades más violentas? Tijuana. Una vez más, Tijuana. De la agencia EFE. Tijuana, frontera con Estados Unidos, encabeza un grupo de 6 ciudades mexicanas que se ubicaron entre las 10 urbes más violentas del mundo, incluyendo las 5 primeras, según un informe divulgado este lunes en la capital mexicana por una organización no gubernamental. Oye, las cifras, la situación es igual que el año pasado. Sí, fíjate que se conserva. Ahorita hay unas informaciones que nos van complementando esto que tú estás comentando, en el que tienes totalmente todo. O sea, ya tenemos un rato con estas cifras, ¿sí? Con 6 ciudades mexicanas. Con 6 ciudades, 5 o 6 ciudades. Ahorita vamos a ir. Con 5 o 6 ciudades en los primeros 5 lugares. En los primeros 10 lugares. El ranking 2019 de las 50 ciudades más violentas del mundo del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que es una organización que tiene ligas a nivel internacional con otras organizaciones que miden esto, ¿no? Destacó que en total 19, fíjate, o sea, dentro de las 10 primeras hay 6 de México, sí. Pero dentro de las 19, ¿de las 50? De las primeras 50 urbes con problemas de violencia, 19 son mexicanas. Y ahí va. Con una tasa de 134.24 homicidios por cada 100.000 habitantes, que es la misma tasa del año pasado, la ciudad de Tijuana es por segundo año consecutivo la más violenta del mundo. En el listado anual, con una tasa de 104.54 homicidios por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar se colocó Juárez, en el estado de Chihuahua. Mi estimado Luis, José Luis, que nos estás viendo, miren cómo están por allá. A ver si por ahí sale algún articulito, ¿no? Ahí está José Luis. Te manda saludos, dice que estás muy bonita, cosa a la que yo me subo que no nada más está bonita, sino que ya está, es otra cosa, que no puedo decir. Muchas gracias, José Luis, un abrazo. Qué padres artículos mandaste ayer, los dos muy buenos y muy leídos. Y pues ahí está un tema. Sí. Seguido de Uruapan, en tercer lugar Uruapan, Michoacán, sí, con 85.4. Las tres ciudades tienen como común denominador la presencia del crimen organizado, Javier, de bandas de organizaciones muy violentas de narcotraficantes, y en el caso de Tijuana y Ciudad Juárez, pues el hecho de ser ciudades fronterizas, frontera norte. En el listado anual, con una tasa de 104.54 homicidios por cada 100.000 habitantes, Ciudad Juárez, y 85 por 85.5. 85.5. Sí, 85.5 por cada 100.000, Michoacán. Nada más un pequeño paréntesis en estos datos, Javier. La Organización Mundial de la Salud estima que aquellos ciudades o países que tienen una tasa de 10 homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, o sea, 10 o más por cada 100.000 habitantes,
ya se considera que son ciudades que están en una pandemia o una epidemia de homicidios dolosos. Imagínese usted, si la Organización Mundial estima 10 o más, ¿cómo estaremos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Michoacán, donde la tasa son de 134, de 100, de 85 por cada 100,000 habitantes? Pues es equivalente a lo que estamos viendo con el COVID. Estaríamos en un rojo intenso, guinda, fosforescente, de alarma por lo que está pasando, y en una situación muy prolongada donde no hay curva que se aplane, ¿verdad? Como por seguir la metáfora, la terminología interpretando actual la terminología. de la pandemia. Esa es la situación. Mundialmente, más de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes es epidemia de homicidios. Las primeras 5 ciudades fueron completadas por Irapuato, en Guanajuato, y Ciudad Obregón, en Sonora, además de Acapulco, Guerrero, que se ubicó en 7º lugar. Y bueno, a nivel mundial, quienes están compartiendo estos primeros 10 posiciones en la lista. En 6º lugar, Caracas, Venezuela. 8º lugar, Cape Town, en Sudáfrica. En 9º, San Luis, en Estados Unidos. Y en el 10º, Vitória da Conquista, en Brasil. Desde que en 2008 empezó este reporte anual, una ciudad mexicana ha encabezado el ranking en ciudades en 6 ocasiones, y México es el epicentro mundial de la violencia, señaló Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano, en una videoconferencia de prensa. Así es. Y destacó que con 19 de las 50 ciudades, México es el país con el mayor número de urbes violentas, es decir, casi el 40% de todas las ciudades más violentas del mundo son mexicanas. Y recordó que solo en 2016 un país, Brasil, alcanzó esa cifra de ciudades. El representante de la ONG apuntó que si no hay un cambio en la política de seguridad del actual gobierno, la violencia seguirá en aumento. Habrá más homicidios, robos con violencia, secuestros y extorsiones, y más después de esta pandemia. Sí, es de esperarse que la situación se complique más por la complicación de la situación económica del país. Yo lo único que quiero comentar es hacer rápidamente un breve comentario. Ya tenemos que casi un año ahí vamos, ya casi vamos a cumplir un año con el nuevo gobierno aquí en Baja California. Tijuana se criticó tanto al famoso Patas Gastelum por el tema de la inseguridad que estaba viviendo la ciudad. Amigos y amigas, haga de cuenta que no sucedió nada con el cambio de gobierno. Ahí seguimos igual con las mismas cifras. Tijuana por mucho sigue despuntando, y con el problema de que otras ciudades que anteriormente eran más pacíficas han ido recrudeciendo la violencia. ¿Cuál? Por ejemplo, el caso de Ensenada, ¿sí? El caso de Playas de Rosarito, que han ido creciendo sus índices también de homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Galicia, es una verdadera desgracia que lo que se consideraba que iba a ser una solución, el caso de la Guardia Nacional, la llegada de la Guardia Nacional, pues ha pasado totalmente desapercibida, amigos. No ha servido absolutamente para poca cosa. Y ahí va el tema. Hay que mencionar, ya que lo está señalando así, Javier, pues que tiene pésimos gobiernos estatales también, Javier. Y que el gobierno de Bonilla pues nos ha resultado muy chafa, la verdad. En el caso, ¿quién más que los que viven en Juárez, en Chihuahua, para hablar de lo que ha sido el gobierno de Javier Corral? En este caso, Bonilla por Morena, Javier Corral panista, y en el caso de Chihuahua se le desbordó por completo la violencia a Javier Corral. ¿Por qué? Por ineptitudes absolutas de su gobierno, porque pues no hizo tampoco absolutamente nada Javier para controlar la delincuencia. Le están matando a sus policías, le matan a sus escoltas mientras él está jugando golf. Entonces a eso se dedica, a jugar golf, a hacer grilla, a hacer política, a tratar de impulsarse porque cree que es presidenciable, cree que es candidato presidenciable. Y bueno, en Michoacán, ¿quién está gobernando ahorita? Michoacán, Carolina. Silvano Aureoles.
Silvano Aureoles, un bueno para nada, que nomás sí, es un bueno para nada. Bueno, es bueno para No, andar, para la grilla, digamos, para grillar. de chavitas, ¿verdad? Ese es otro Es un tema. viejo rabo verde que se liga a jovencitas, ¿verdad? Y que le gusta mucho la buena vida, o sea, es un pianista, perredista, Javier. Entonces también eso cuenta muchísimo, Javier, qué tipo de ciudades son, ¿no? Así es, y de estados, y gobernados por Porque quién. es de llamar la atención que ciudades más pobladas como la Ciudad de México no aparecen esas No, ciudades. claro que no. Olga, y ya para dar la última nota, nada más rápido, para que no quede, para que quede un testimonio. Raimundo Mesa, gracias, muy amable por estar con nosotros, al igual que Osvaldo Harris Muñoz, Osvaldo, Alfredo Montiel Pichardo, muchas gracias por estar en el programa, Gerardo Romero, Beatriz Veloz Bañuelos, Bonnie Hernández, José Luis Flores, como lo había comentado hace un rato, César Andrés, mi estimado César, muchísimas gracias, Horacio Ignacio Estrada Pacheco, Elvira Monroy, Manuel Saijas, Norberto Estrada, muchas gracias por estar acá con nosotros, Miriam Cano, Elizabeth González, también están por acá, muchísimas gracias, Germán Castillo, lo había dicho. Olga, la verdad es que les pedimos que si les está gustando de nueva cuenta el programa, compártanlo y denle like, ¿sí? Oye, Olga, tú acabas de mencionar el tipo de gobernantes que tenemos en los estados, pero la verdad es que Baja California se coció aparte. Había una gran expectativa por parte de algunas personas que no conocían al grupo político que se adueñó de Morena y con el visto bueno desde la presidencia de la República hasta la presidencia del partido Morena, amigos y amigas, acá en nuestro estado. Y llegan esta pandilla, nosotros muchos meses, es más, años tenemos diciendo que pues este grupo es un grupo que se Nada confiable. Totalmente, muy corrupto y muy ambicioso y muy autoritario y represivo. Y bueno, ¿qué sucede, amigos y amigas? Pues lo que tenía que suceder, están en el poder y quieren hacer lo que se les pega la gana. Y aquí, amigos y amigas, hay una nota que de nueva cuenta nos da a conocer el tipo de gobernantes que tenemos en nuestro estado, ¿sí? Así que nadie se llame a sorprendido por lo que está pasando con Jaime Bonilla y toda su clica, amigos y amigas, ¿sí? Y esto no lo digo con respeto, al contrario. Y nos estamos refiriendo fundamentalmente a este grupo de priistas, que es al que pertenece Bonilla, encabezado por Leiva Mortera, que es en realidad el líder político, o fue durante muchos años el líder político de este grupo al que pertenece Bonilla, y que regresa al poder 30 años después de haber sido derrotado por los bajacalifornianos, cuando votaron por Rufo como opción más viable en aquel tiempo para terminar con la era del PRI en Baja California. Bueno, llegan 30 años de gobiernos panistas, donde muy rápido aprendieron lo peor del PRI, y en algunos casos el alumno superó al maestro. Claro, cierto. Y llega este grupo que había sido derrotado y pues se apodera de las principales posiciones de poder, entre ellos, valga la redundancia, entre ellos el secretario de gobierno Amador Rodríguez Lozano. Bueno, pues justamente un par de horas después de que el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, sostuvo que una iniciativa de reforma para reducir el periodo de gobierno del mandatario estatal entrante a 3 años, firmada el 15 de mayo por él y por el gobernador Jaime Bonilla, es un documento falso. La coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Montserrat Caballero Ramírez, anunció que presentó una reforma constitucional con el objeto de establecer que las elecciones para gobernador se realizarán el mismo día que las elecciones para presidente de la República. Entonces, miren ustedes, aquí en Baja California tenemos elecciones el próximo año. Bonilla fue electo para 2 años, por lo cual el próximo año tendrá que renovarse también el gobierno del estado junto con todas las demás posiciones de elección popular. Y fue en el año 2014 cuando en una reforma constitucional
siguiendo el lineamiento de las reformas nacionales, Javier, y que se ordenaba, se instruía a los estados para hacer reformas constitucionales que permitieran ir empatando, ¿verdad?, las elecciones locales con las federales. Bueno, en 2014 se dijo, muy bien, lo aprobó así el Congreso. Para el año 2019, el periodo de gobierno del Estado será de 2 años y los gobiernos todos, municipales también de 2 años y las diputaciones locales también de 2 años, para que en las elecciones federales de 2021 ya se puedan empatar con las con elecciones las federales, elecciones que al final de locales. cuentas el origen de esa iniciativa que se aprueba y se hace reforma constitucional. Total, luego sale la famosa ley Bonilla, Pero que todos quiero, conocemos. si me permite, ¿Sí? nada más que agregar un elemento importantísimo. El argumento fundamental que dieron los diputados en aquel Congreso en 2014 fue que es muy alto el abstencionismo en Baja California y que es muy importante que las elecciones de gobernador centren la atención de los bajacalifornianos, conozcan bien las propuestas de los candidatos y que si se empata con elecciones presidenciales, con las elecciones a gobernador, la elección presidencial jala la atención por completo y evita, ¿verdad?, que se ponga el foco de atención en los candidatos a gobernador. Entonces consideraron los legisladores que era mejor, para alentar mayor participación ciudadana y para tener mayores posibilidades de conocer a los candidatos a gobernador, que las elecciones a gobernador no fueran simultáneas a las de presidente de la República. Por eso dijeron, en 2021 nos empatamos con las elecciones federales de medio sexenio federal y así podemos quizá contribuir a que se eleve un poco la participación ciudadana. Y en ese momento hubo también una justificación adicional que poco se menciona, pero que hoy es importante citarla, por lo que vamos a decir en un momentito. En aquella reforma del 2014, amigos y amigas, se dijo que también se buscaba generar un ahorro en el gasto público destinado a las elecciones, en los procesos electorales en Baja California, porque bueno, pues, era muy difícil que cada año se estuviera haciendo presupuestos especiales para atender las federales y las elecciones estatales. Bueno, con todos estos antecedentes, y usted sabe lo que sucedió después con todo este tema de la ley Bonilla, amigos y amigas, que termina con la sentencia histórica también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unas cuantas semanas atrás. Bueno, pensaban uno que ya estaba todo arreglado, ya estaba todo tranquilo. Pues no, sale el día sábado el periódico La Jornada con Mireya Cuellar, aquí en Baja California, publica un documento en donde, fecha 15 de mayo, en donde se presenta una iniciativa de ley para hacer esto, de lo que estamos hablando hoy, firmado por Jaime Bonilla y por Amador Rodríguez Lozano. Bueno, les dan con esta publicación en los dedos, ¿sí? Se viene un escándalo, originalmente nada más a nivel regional, ¿sí? Y cuando está en su punto álgido este tema, ayer Amador Rodríguez Lozano, por la mañana temprano, sale a decir, no, ese documento es falso, nosotros no lo firmamos. Y unas horas después sale Montserrat Ramírez a decir, yo ya lo presenté. Pero mire, qué curioso Montserrat Caballero. Es la líder parlamentaria de Morena. De Morena. Pero fíjese qué curioso. La legisladora reveló, cuando da a conocer esto, a través de un comunicado de prensa y una conferencia, y una entrevista que le hacen radiofónicamente allá en Tijuana, en Mexicali. La legisladora reveló que de empatarse las elecciones locales con las federales, como ella propone, el próximo titular del Ejecutivo de Baja California, por única ocasión, que lo dice así tal el documento del día 15 de mayo, ejercería el encargo por 3 años y no 6, como lo estipula la Constitución local. Esto en clara concordancia con la iniciativa que realmente son impulsadas por el gobernador Bonilla y el secretario Amador Rodríguez. Bueno, aquí también una observación, Javier. Cuando Bonilla argumentaba una y otra vez que lo mejor para Baja California era que él estuviera en el gobierno 5 años y no 2,
como se había aprobado en la reforma constitucional de 2014, decía, es que le cuesta mucho a Baja California tener un gobernador nada más de 2 años, no se puede hacer nada, es tiempo que no se puede aprovechar y es una locura, ningún estado del país hace una cosa así, bla, 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 bla. Pues ahora él quiere que se haga 2 veces así, tener un gobierno por 2 años, el de él, y que el próximo sea nada más de 3 años, y seguramente un gobernador puesto por él. Por eso es que en esta nota se encabeza así: Bonilla ahora quiere imponer un maximato en Baja California. Y bueno, ya empiezan a mencionarse nombres de quienes pueden ser los gobernadores por 3 años, y son puros subordinados a Bonilla. Puros empleados, yo diría que son empleados, Algunos porque a eso se dedican. Bueno, hasta Armando Ayala, que ha acatar. sido su empleado en términos real, no político. Acatan al pie de la letra lo que les dice el gobernador. Así es. ¿Sí? Acatan, como esta señora Montserrat Caballero, que no es la primera ocasión que lo hace, que está a la orden de lo que dicta el señor ejecutivo del estado aquí en Baja California. Y si no, pues recuerden nada más también esta ambición de querer, y que ya está aprobada por el Congreso de Baja California, de que los diputados y los municipios puedan buscar la reelección el próximo año sin abandonar sus cargos y disfrutando de sus sueldos y de sus prestaciones. Vea usted nada más qué estupideces están haciendo acá desde el Congreso de Baja California, en atención a las disposiciones de Jaime Bonilla y su clica. La verdad es que alguien de Morena ya tiene que decirle a Jaime Bonilla que deje de hacerle daño al proyecto de la Cuarta Transformación en Baja California. Ahí está el problema. Alguien, no localmente, porque no hay quien localmente los blindan de impunidad. Sí, pero alguien tiene que ponerle un alto, porque está echando por la borda, está tirando por el caño el proyecto de la Cuarta Transformación. Fíjese usted, la diputada Montserrat Caballero sostiene que ya lleva varios días trabajando la propuesta esta para que el próximo gobierno sea de 3 años, con la intención de empatar las elecciones estatales con las federales, lo que permitiría, entre otros beneficios, dice ella, el conseguir un ahorro en el presupuesto del Estado, pues si ya las cosas están hechas para que se empaten las elecciones locales con las federales del próximo año, ¿para qué posponerlo hasta 2024? Hace rato esto. O sea, qué absurdo es. Mire, la también presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local precisó que su iniciativa la presentó ayer, el día 1 de junio, en la oficialía de partes de la 23ª Legislatura del Estado, y que la presentará ante el Congreso a más tardar hoy martes 2 de junio para su análisis en comisiones. La burda simulación legislativa sobre la paternidad de la norma propuesta se precisa cuando se lee el contenido del documento que medios de Tijuana dieron a conocer el pasado sábado 30 de mayo con las firmas de Bonilla y Rodríguez de fecha 15 de mayo. Un documento que, como les comentábamos a ustedes aquí en Cuatro Vientos, también Cuatro Vientos tiene ese documento. Así es, y que lo publicamos ahí en la nota. Pero ¿qué tal si nos vamos directo a lo que dijeron ayer estos dirigentes? Porque ahí lo puede consultar si quiere leer este contenido. Ayer, después de todo este relajo de Amador, de la legisladora morenista y todo esto, pues salieron a una conferencia de prensa virtual los dirigentes estatales del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, del Partido de Baja California y del PES, ¿sí? Para rechazar lo que identificaron como la intentona de recortar el periodo del sucesor de Bonilla Valdés. El delegado del PRD en Baja California, Jaime Martínez Veloz, manifestó que si en efecto el documento es falso, como sostiene el secretario general de gobierno, entonces han falsificado las firmas tanto de Bonilla Valdés como de Amador Rodríguez, por lo que los instó a presentar las denuncias correspondientes. Claro. Sin embargo, ha sido una de las propias diputadas de Morena la que ha dado a conocer el contenido de la iniciativa, ya que tanto el gobernador como el secretario de gobierno se han percatado del rechazo que ha causado esta propuesta, por lo que ahora le han echado la bolita al Congreso local.
estimó el candidato perdice la gubernatura. Péguenle al negro. Y bueno, pues como ya estamos acostumbrados a que esta gente pues no tenga un poquito de dignidad. Sí, no, yo ya tengo varios días trabajando en esta iniciativa. Es denigrante el uso que Qué está barbaridad. haciendo Bonilla de los legisladores. Sí, Es denigrante. terrible. Denigrante significa que les quita su dignidad, Javier, que los Así denigra. es. Ujú. Y bueno, ya les debe muchas a los diputados. Si algún diputado, alguna diputada está agradecida con Bonilla porque fue el gran palomeador de las candidaturas, ya le pagaron con creces y ya están poniendo ahorita en riesgo su propia cabeza como diputados, como diputadas. Yo estoy segura que muchos de los legisladores actuales, de las legisladoras, desean reelegirse, pero por este camino se van a hundir cada vez más en el pantano. Ya las ha obligado, los ha obligado a pagar un capital político muy fuerte. Algunas de las legisladoras, de los legisladores llegaron con cierto capital político que tampoco crean ustedes que es así como, uy, qué personaje, qué trayectoria, qué capital político tan grande. En realidad empezaban a construirlo porque muchas de ellas y de ellos por primera vez entran a hacer política, no tienen entonces esta trayectoria, ¿sí? Pero ya hagan de cuenta que Bonilla los obliga a hacerlo papel desechable y bajarle la cadena. Entonces, si quieren reelegirse, es hora de que se vayan deslindando, ¿no? Bueno, dice, agregó Jaime Martínez de Los, conociendo los modos, la mentalidad y actitud del mandatario estatal, existe la posibilidad de que Bonilla quiera dominar al próximo gobernador y establecer un maximato y convertirse en una especie de Plutarquito. Esto último lo dijo Martínez Veloz en referencia al expresidente Plutarco Elías Calles, quien a decir de la mayoría de los historiadores del país fundó el Maximato, un periodo histórico y político de México que abarcó desde 1928 con el gobierno de Emilio Portes Gil como presidente interino del país hasta 1934 con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde fue él quien tenía el poder de México hasta que finalmente el general Lázaro Cárdenas lo mandó pero al rancho de Andrés Manuel López Obrador. Como dice Andrés Manuel López Obrador, los tiempos han cambiado, vivimos otros tiempos y Morena se puede llevar un frentazo en Baja California en las próximas elecciones. Es una moneda tirada al aire lo que va a pasar con Baja California, Javier. Quizá a diferencia de lo que sucedió con el panismo, que se conservó el PAN como en ningún otro estado del país, aquí se conservó durante 30 años en el poder, constituyéndose en un bastión del panismo, hasta que sus propias contradicciones y sus propias inconsecuencias, su falta de congruencia, lo hundió el año pasado. Y bueno, lo hundió con esta elección previa de 2018 de Andrés Manuel López Obrador y el llamado de López Obrador a sus seguidores de votar parejo en las elecciones y de apoyar a los candidatos de Morena. Esto fue lo que hizo que muchos bajacalifornianos votaran por Bonilla. Muchos, yo debo confesarlo porque lo he escuchado así, es porque al cabo nada más va a durar 2 años, ¿no? Bueno, pues lo que le puede suceder a Morena es que a diferencia del PAN que mantuvo a su partido en el poder durante 30 años, aquí se dé la próxima alternancia muy rápido, la próxima alternancia, y sería muy triste para el proyecto de López Obrador quizá, pero no tanto, Javier, porque yo estoy convencida que hasta ahorita el morenismo en el poder en Baja California le ha hecho también más daño que bien a la propia imagen del presidente de la República. Así es. Bueno, amigos y amigas, terminamos nada más mencionando algo que sin duda alguna va a ser tema de que se va a hablar todo las próximas 24 horas a partir de hoy. El decreto de austeridad del gobierno federal cobró otra víctima, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Olga. Las más de 1000 resoluciones y 600 procedimientos de recomendaciones internacionales sobre los casos de Ayotzinapa, Atenco, Tenguato, ABC y Tlatlaya quedan pendientes. La nota, sin embargo, dice, el decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado el 23 de abril de este año, en el Día Oficial de la Federación,
frenará sus actividades esenciales y paralizará su funcionamiento, confirmó ya esta dependencia hace alrededor de 10 minutos. Así que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, también víctima de esto que está pasando en nuestro país. Muchas gracias, Luis Alberto García Avendaño, por estar con nosotros. Muy amables, amigos. Bueno, pues llegamos al fin de nuestro programa. ¿Algún comentario o información última, hoy, Alicia? Pues muchas gracias, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Esperamos que pues esta programación, este programa nuestro les haya sido de utilidad, que por lo menos nos ayude a entrar a la reflexión, al debate. Ajá. Que nos haga dejar de ser lo que decía Héctor Suárez, que somos un pueblo que se queda callado. Salud, gracias. Un pueblo que se queda callado, ciudadanos que no hablan, que no protestan, que están en las colas larguísimas de los supermercados, aceptando la imposición de todos los intereses que nos pisotean como ciudadanos. Esperamos que nos sirvan estos espacios de reflexión, de análisis, y estamos abiertos a todos ustedes. Si alguien de Morena desea venir también a dar a conocer sus opiniones directamente, aquí están los espacios abiertos, todos lo saben, siempre los hemos invitado. Muchísimas gracias y compartan nuestro programa y recuerde, como nos dice Javier, la vida es breve, vívala intensamente. Cuatro Vientos. Y mejor quito los dedos así, porque luego va la gente a pensar cosas feas. Amigos, diviértanse. Diviértanse mucho, descanse este día, pásela bien. La felicidad con la gente que usted ama y quiere. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana. Y atentos, en un ratito más subimos el programa a Facebook y también el podcast con el audio de esta emisión el día de hoy. Descansen. Hasta luego. Bye bye. Como dice en Felicidad. Bye bye.